de reciprocidad. Muchas gracias por la vista de grabación. Entonces, yo veo varias caras conocidas del martes. Hoy día vino Luis. ¿Cómo estás, Luis? También veo también a Freddy. También quiero que nos acompañe el día de hoy. Y también veo también a otras personas que están por acá. Veo también está por acá. ¿Quién más? Bueno, también tenemos a Grace. Bueno, somos varios acá, algunas caras conocidas del martes. Obviamente acá hay que ir por partes. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Así que antes de empezar, quiero dar las reglas de juego claras para el día de hoy, ¿no? Para que obviamente este tema sea primero llevadero para ustedes, sea productivo también con todos y que el aprendizaje sea significativo, porque siempre digo que si algo se enseña, tiene que quedar algo para ustedes y tiene que ser aplicable en la vida real. Si no, no hablamos de un aprendizaje propiamente dicho, pues, ¿no? Nuevamente, buenas noches con los que están conectando, aprovechando que darles las reglas de juego para el día de hoy. Bien, es cierto, todos vamos a tener el micrófono apagado, no es problema y también es por un tema de orden. Obviamente, si hay alguien que tenga el micrófono prendido, más que nada si puede silenciarlo, lo agradecería bastante, solo para evitar algún tema de cruce o algún tema de dificultad en el tema de audio. Segundo, imagino que se está viendo la diapositiva clara, porque ahora yo estoy reproduciendo mis diapositivas. Si hubiera dificultades con el texto, con alguna presentación, favor de indicarme también para hacer los correctivos adecuados. Eso sí, estaría muy agradecido con ustedes. Las preguntas acá son libres, pueden hacerlas durante cualquier momento. Para eso tenemos la opción de la caja de chat, que siempre yo estoy pendiente de la caja de chat. Y también tenemos la opción de usar el emoji de levantar la mano, que les voy a mostrar que lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Yo estoy ahorita alzando la mano, obviamente es más fácil también para algunos poderlo hacer. Y son personas más tímidas o tal vez prefieren escuchar todo y recién hacer sus preguntas, igual hay un espacio, una diapositiva, que también dice claramente en qué momento pueden hacer preguntas adicionales, ¿no? Todas las preguntas acá son bienvenidas. Hoy día vamos a hacer más que nada, como nos indica nuestro temario, abordaje netamente desde dialéctica conductual, el enfoque que sigo por excelencia, y creo que debemos saberlo todos en mayor o menor medida, indistintamente tal vez a la formación de cada uno, porque hay utilidad realmente, y ahora no solamente aplicamos esto en casos de borderline, también se aplican con muchos otros tipos de diagnósticos que hemos estado hablando previamente también el día lunes. Bueno, perdón, el día martes, fue el día martes. Bien, vamos a hacer un recordatorio rápido, porque obviamente acá no voy a tocar lo que hemos hecho el día martes. Se supone que los que hemos estado el martes ya sabemos todo lo que es psicopatología. Hemos hecho una clase de psicopatología en una hora y un poco más de hora y media, creo que casi 2 horas. Entonces, no vamos a abordarlo mucho. Vamos a centrarnos primero y recordemos las características de la persona borderline, que es lo primero que hay que recordar para poder dar un diagnóstico, ¿no? Primer punto, lo que llamamos inestabilidad emocional, tenemos problemas de control de impulsos, mal manejo de la ira o problemas de gestión de emociones, invalidación emocional, sentimientos de vacío, miedo a la soledad, al abandono, sentirse rechazado. En muchos casos puede haber comorbilidades con consumo de sustancias o conductas riesgosas como promiscuidad. Debemos tener también conductas autolesivas, golpear las paredes, tirar las cosas, arañarse o hacerse cutting, en brazos, piernas o en otras zonas del cuerpo. También lo que es como le con los diagnósticos, puede ser como conducta alimentaria, puede también darse lo que es trastorno de pánico, estrés postraumático, que son los más comunes, toque en mucha menor medida, pero puede darse en raras ocasiones. Tenemos otras personas también que padecen más que nada depresión, en casos muy inusuales, trastorno bipolar como una comorbilidad. Podemos también recordar el tema de adicciones a cualquier tipo de aspecto, sea a fármacos, sea a corticoides, sea también a barbitúricos, pueden también darse alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas. Pequeño resumen que hay que recordar para empezar el día de hoy, pues, ¿no? Bienvenidos con cada uno de ustedes. Igualmente, volviendo a agradecer a la oportunidad a CEPIC o a CEPIC por el día de hoy para poder estar con ustedes esta noche. Entonces, sin más preámbulos, vamos directamente a hablar de dialéctica conductual. Y para hablar de dialéctica conductual tenemos que hablar de la creadora, básicamente. O sea, hablamos de fundamentos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más interesantes, importantes, ¿no?
Hoy tenemos que conocer esta hermosa dama. Esta hermosa dama se llama Marsha Linehan. Ella es la creadora de la DBT. O sea, podríamos decirlo así, que es nuestra mentora, por decirlo de alguna manera. No, básicamente fue creado en el año 93 para el tratamiento de personas con borderline, pero ya actualmente hablamos de que esto emplea ya un grupo de diagnósticos o trastornos mucho más variados. Tengamos en cuenta algunos puntos, ¿no? El borderline es lo que llaman un cajón desastre. Y el cajón desastre es cuando digamos, sus herramientas están desordenadas. El borderline agrupa muchos cuadros pequeños al mismo tiempo, pero no hay la intensidad, digamos, de cada uno de estos como para hacerlos por separado. Entonces, hablamos de una caja de Pandora, si queremos hacerlo así. Ese es el primer punto. Por eso la base de esto es cognitivo-conductual. Aunque ustedes no lo crean, muchas de las bases que se usan son cognitivas conductuales. Recordemos que ella también se basa en la teoría biopsicosocial. No sé si están familiarizados, pero les explico rápidamente que nosotros no solamente somos seres o características biológicas, tenemos unas características psicológicas propias y sociales porque actuamos en comunidad o en conjunto. Por eso llamamos biopsicosocial de los trastornos psiquiátricos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? Ahí tengo una pregunta, a ver. Mi estimado, no cedo dar tu nombre porque me es un poco extraño cómo pronunciarlo. Si puedes poner tu micrófono, te agradecería bastante. Cuéntame, ¿qué puedo servirte? Porque no tengo posibilidad, si esa es la mala, puedo aquí poner tu audio. Tengo una mano alzada. ¿Puedes, por favor, activar tu micrófono y hacer tu pregunta? Te agradecería bastante. Es que no tengo forma de pronunciar tu nombre porque hay muchas X al medio. No sé cómo lo puedo interpretar. No, no tienes preguntas, mi estimado o estimada. Parece que no. Vamos a ver si es un error. Porque ahora no me sale esta notificación. Ya. A ver, al que tiene la mano alzada, por favor, haga su pregunta, active su micrófono porque no tengo forma. O deje su mensaje en la caja de chat para poderlo leer. Porque es PX y no puedo leerlo. No puedo leerlo. Así que si puedes dar tu nombre, te agradecería bastante, por favor. Mientras que hace su pregunta, vamos a ir avanzando con otros puntos también importantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la búsqueda? ¿Cuál es la prioridad? Buscar lo que manejar la regulación emocional, la tolerancia a la frustración, lo que es el entrenamiento de habilidades y la plenitud de conciencia. De acá parte mucho el término de mindfulness, que seguramente muchos ya estarán familiarizados. A ver, vamos a ver. Por favor, la persona que es PK, por favor, puede activar su micrófono y dar su pregunta, agradecería bastante, o en su defecto, si no hay preguntas, procedo a bajar la mano en ese aspecto, ¿no? Indico como una última repetición. Gracias, más bien. Si no hay preguntas, continuamos en ese aspecto. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la DBT? ¿No? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué es lo que queremos nosotros, ¿no? Lograr en todo este tema? Primero, que la persona incorpore en el repertorio del pensamiento y comportamiento habilidades que permitan regular emociones y conductas. Tan básico como eso. Tan básico como ello. Es decir, acá, si se dan cuenta en la imagen y le he puesto referencia, no queremos que las emociones se peleen con lo que es el pensamiento, ¿no? Queremos acá que haya un trabajo integrador. A ver, tenemos una inquietud. ¿Qué tal? Vamos a ver. Uy, caramba, disculpen. Un momento. Katherine, no he leído tu pregunta completa, está incompleto. Si puedes volverlo a estipear, te agradecería bastante. Bien, decíamos en ese aspecto, ¿no? Entonces, queremos nosotros trabajar un tema integrador. No queremos acá hablar solamente de emociones y hablar de sentimientos. Claro, en realidad la imagen es figurativa, obviamente, porque en realidad debería estar la zona del frontal que ve el tema de pensamientos y la zona del sistema límbico. Pero vamos a entenderlo de esa forma. Emociones y sentimientos integrados. No que haya un duelo, una discusión entre ambos, sino que haya un tema de conexión o un tema de trabajo conjunto entre ambos. Tema integrador. Que entiendan que obviamente por más que sientas cosas, puedes también regular tus acciones o los pensamientos o las creencias que tienes. Nuestro rol de terapeuta, básicamente, ¿cuál es? Es simplemente ser directivo, mantener organización, la estructura de sesiones, enviar tareas a casa para que obviamente haya una continuidad en ese aspecto, que es algo que comparte mucho con los cognitivos conductuales clásicos.
una revisión de ejercicios que dejamos nosotros normalmente, pues, ¿no? En nuestro caso, algunos son más existenciales, otros son más directivos. Depende también del tipo de persona con la que estén tratando. Yo normalmente más soy directivo, me parece mucho más sencillo y me parece mucho más apropiado. Ahora, la rama o a dónde pertenece, bueno, contextual, obviamente, como hablamos ahora actualmente, terapia contextual. Combinamos técnicas con medidas conductuales, por eso es que digo, es una evolución de ello, pero tiene aproximaciones zen, budistas, basadas en la aceptación de la realidad tal como se presenta. Y una frase que dice Buda, que yo me quedo bastante, o más que Buda, la filosofía budista, y creo que eso también va a entendernos mejor cómo es que la DBT se articula, que es, las cosas pasaron de la mejor forma que han podido pasar y no hay otro tipo de forma en la que han podido ocurrir. Hay veces, muchachos, no, yo creo que la mayoría acá se habrá roto la cabeza un montón de veces pensando, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho aquello? Y nos ponemos en un mar de conclusiones hipotéticas, absurdas en muchos casos, porque nunca lo vamos a saber. La filosofía budista dice básicamente, pasó, y no hay otra forma en la que pudo haber pasado. Y pasó de la mejor manera que pudo haberse dado. O sea, quiero que recordemos esta frase para entender un poco la filosofía de la DBT. O sea, no es que te diga que sea religioso, ¿no? Pero es la filosofía o la parte epistemológica que utilizan para, digamos, acoplar las técnicas cognitivas conductuales que ya conocemos actualmente. Bien, las técnicas fundamentales que siempre se usan en lo que es la DBT son las siguientes. No hablamos de mindfulness, técnicas de meditación, entrenamiento en habilidades de conciencia, efectividad interpersonal, regulación emocional y de tolerancia al malestar, ejercicios y tareas en casa. Ya. A ver, tenemos... ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Pensé que no ibas a venir. Qué gusto tenerte de vuelta en el día esta noche. Bien, entonces, vamos obviamente a hablar de algunos términos. Lo que es meditación, muchachos, vamos a hablarlo de una forma básica. Por favor, álcenme la mano aquí todos los presentes. ¿Cuántos acá son cognitivos conductuales puros o dicen ser cognitivos conductuales? Por favor, alce la mano. Ya tenemos uno, tenemos, a ver, ¿a quién? Ya, perfecto. Tenemos a Kelvin Febres, a Edith Mollera. ¿Alguien más por ahí? Tenía alguien más, pero justo bajó la mano, no pude verle. Son los dos, perfecto. También Rosa, bien, Rosa Altamirano, excelente. Bien. Señores, ustedes imagino, entre los que hemos mencionado, todos acá conocemos las técnicas básicas de respiración y de relajación muscular progresiva de Jacobson. Imagino que las conocerán, ¿verdad? Yo creo que eso es el término básico que debemos manejar como cognitivos conductuales, ¿verdad? Imagino que alguien la conocerá, ¿verdad? Pueden dejar su comentario o mandar un emoji o alzar la mano para decir si están de acuerdo, porque imagino que es un ejercicio básico que todos debemos conocer. Y obviamente que es, aparte de la EPR o la exposición con presión de respuesta o la sensibilización enzimática, imagino que son las estrategias básicas que hay que conocer. Es cierto, por ejemplo, muchas de las cosas que se utilizan se adaptan de la TCC clásica. Por ejemplo, este servidor, para trabajar mucho mindfulness y lo que es técnica de tolerancia al malestar, utiliza bastante lo que es la técnica de respiración diafragmática, relajación muscular progresiva y Jacobson. ¿Por qué? Ahora tú dirás, pero Carlos, normalmente lo que hacemos nosotros es básicamente usar eso como una previa para que la persona aprenda a tolerar la frustración, la ansiedad que le puede generar. Entonces, lo importante aquí dentro de todo es que entendamos básicamente que hay muchas estrategias que se adaptan a la DCC. Entonces, nosotros utilizamos esto para usar un término básico de autorregulación emocional, no solo en temas de ansiedad, sino en problemas de control de la ira, problemas de control de impulsos, o lo que llamamos nosotros poner un bache o un rompemuelle. Verán, ayer hemos hablado un poco del control de impulsos y cuán problemático esto es en una persona límite. El control de impulsos es una barrera, para hablarlo en fácil, una barrera que te permite, ¿cómo te digo? ¿No? Entre un pensamiento y una acción sea como un filtro. Por ejemplo, yo puedo estar muy molesto el día de hoy con cualquiera de ustedes, pero obviamente ese malestar o esa frustración que yo tengo no significa un acto violento que deba atentar contra ustedes. ¿Me entienden? El control de impulsos limita, por ejemplo, esto. No, ¿sabes qué? Yo voy a llegar y voy a insultar a todos. El control de impulsos se dice, no, Carlos, no es una buena idea. Tú debes primero modularte, moderarte antes de hablar o hacer un comentario indebido.
porque tus actos pueden generar daños en terceros donde no corresponde. Entonces, lo importante acá, señores, es que obviamente eso es lo primero que se trabaja. La mindfulness hay que entenderla simplemente igual que la meditación, lo que llamamos entre conciencia, básicamente, y que la persona sea capaz de poder coexistir con el malestar que tiene y obviamente trabajar en que pueda aprender a regularlo. Pues hablamos mucho de regulación o autorregulación emocional. Muchos te ven en la mindfulness como un tema llamativo, un tema poco rebuscado. Yo la verdad no me gusta mucho hablar. Así es la traducción parcial de conciencia plena, pero más que nada lo que buscamos es que aparte de la conciencia plena y que tú experimentes la sensación que tienes, porque recuerden, la persona límite, que es a la que va dirigida básicamente esto, pero puede ser en cualquier otro tipo de diagnósticos, quiere escapar a la sensación que tiene o evitarlo. Y recordemos que la evitación nunca es un camino que va a resultar. Lo que hacemos es que aprenda a afrontar. Si queremos decirlo como los colegas acá, y que me da gusto tener cognitivos conductuales acá presentes, es como hacer un pequeño proceso de desensibilización sistemática. Así es, como estilo de afrontamiento. Entonces, eso es lo que buscamos en primera instancia. Pero te vas a dar cuenta, Kelvin, que tenemos muchos parecidos en varios términos, pero no es en todos. Tenemos el comentario de la señorita Fernández. Por favor, active su audio. Encantado de escucharle. Muy buenas noches. Trilce, no sé si este es tu nombre y si es, bienvenida. Dime, ¿qué puedo servirte? Trilce, haz tu pregunta, por favor. O si es que hay alguna inquietud. Puedes activar tu micrófono. En mi caso no puedo activarte el micrófono manualmente. Puedes activarte el micrófono, por favor, para poder absolver tu pregunta en ese aspecto. O si gustas, puedes dejar un mensaje a la caja de chat y yo lo leo inmediatamente. Estoy muy pendiente de todo esto. Mientras que tenemos bastantes personas que se siguen uniendo todavía a nuestra clase del día de hoy. Trilce, por favor, quiero que hagas tu pregunta. No sé si hay algún problema. Por favor, activa tu micrófono. Se supone que no hay ninguna limitante para que puedas activar tu micrófono. O si no hay alguna pregunta, Trilce, por favor, continuamos en todo caso, ¿no? Por favor, si hay problemas con los micrófonos, por favor, infórmenme para ver si hay alguna configuración en ese aspecto. Pero sí, por mi parte, quiero indicarles que yo puedo tranquilamente, como les digo, no puedo activarles el micrófono a cada uno de ustedes. Tienen que activarlo ustedes manualmente. Ya está la pregunta, estoy dando el turno, pero no estás haciendo la pregunta, Tris. Así que cuando tengas la pregunta, puedes hacerla. Igualmente, yo acá voy a seguir en ese aspecto. Bien, entonces ya hemos hablado un poco de estos temas, vamos a seguir avanzando obviamente y vamos a hablar de las modalidades o los estilos de trabajo de la dialéctica conductual. Disculpen, un poco me he trabado esta noche. Tenemos lo clásico que es la terapia individual, tenemos el entrenamiento de habilidades, tenemos la consulta telefónica, la terapia de familiares, la terapia de terapeutas, aunque les suena raro, sí, también nosotros tenemos que tener un círculo de soporte, porque recordemos que en muchos casos los terapeutas que vemos del ética conductual no trabajamos solos. Trabajamos con psiquiatras, trabajamos con nutricionistas, trabajamos con neurólogos, trabajamos también con médicos generales en algunos casos para manejar el tema de adicciones, por ejemplo. Porque a veces siempre podemos tener un equipo multidisciplinario para estas situaciones. Entonces, igualmente quiero por favor que todos los que alzan la mano, yo voy a dar palabras siempre, pero activen sus micrófonos. Porque la posibilidad de activar el micrófono lo pueden hacer. Yo solamente puedo activar micrófonos. Así que si hay alguna pregunta, háganla, alcen la mano, activen su micrófono y hagan su pregunta. Eso sí quiero volverles a indicar a todos. Bien, entonces tenemos esos 5 puntos. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos para entender mejor cómo es que se trabaja. Pues no, primero la terapia individual, no hay mucha ciencia que darle, sesiones semanales, duración variable. Y lo que buscamos acá es que las habilidades se generalicen. Eso es nuestro primer deber. O acá dejamos los lineamientos claros también para que vaya avanzando la persona y también acá dejamos las tareas que van a casa también. Entonces, ese es el primer punto. Hablar de esto no tiene mucho sentido porque es lo que hacemos desde lo cognitivo-conductual, desde la terapia racional emotiva conductual, desde lo que es también algunos lo que es la Gestalt, podríamos hablar también de los de aceptación y compromiso, podríamos hablar también de lo que es terapia centrada en esquemas, que tuvimos el día martes la visita de una especialista también de ello, que hemos tenido una conversación interesante durante la clase del martes. Y justamente, como dicen,
no hay mucho cambio, pero es el primer punto que hay que tener en consideración. Ahora, el entrenamiento en habilidades, ¿no? Acá ya hablamos básicamente igual de sesiones semanales, adquisición y fortalecimiento de habilidades. Ahora, quiero que ustedes recuerden algo. Cuando hablamos de entrenamiento de habilidades, esas son terapias de grupo. O sea, eso es lo que quiero que acá recordemos todos. Miren, yo sé que en el Perú es muy complicado ejecutar todo un plan de DBT. Yo lo sé porque no tenemos, por ejemplo, en el caso del Estado, es todo un desastre realmente la organización. Y en el caso de los privados, a veces es el tema de costos, que es una barrera importante, por ejemplo. Lo que buscamos en el entrenamiento de habilidades, que son terapias de grupo, primero tienen que obviamente ser clasificados por lo que es rangos de edad, tienen que clasificarlos si la gravedad del límite, por ejemplo, o las comorbilidades son semejantes o no son riesgosas. Lo que buscamos acá es que ellos aprendan a ejecutar lo que han hecho bien o lo que queremos que se logre en cada sesión individual. Es decir, que toleren mejor la frustración, que toleren mejor presiones, por ejemplo, que puedan sentir emociones de forma intensa, pero tengan un respaldo, o que sus emociones sean validadas, porque también es algo importante trabajar. Eso es lo que se trabaja en trabajo netamente de grupo. Recordemos, entrenamiento de habilidades es una terapia de grupo. Ahora, que se aplica al 100% en el país, bueno, podemos hacer discrepancias por varios factores, desde lo logístico hasta el tema de costo en algunos casos. Pero de ser ejecutado, créanme, esto se forma un buen grupo y se hace un trabajo muy enriquecedor, no solamente a nivel de terapeuta, porque obviamente es un logro muchas veces, sino también al nivel de todas las personas con las que se están trabajando en conjunto. Y aparte también hace más eficaz también el trabajo. Es decir, tú trabajas individualmente y paralelamente trabajas de forma colectiva. Bien, tenemos lo que es la consulta telefónica, que eso es entre sesiones, que eso se da en caso de crisis y para dar buenas noticias. Ya, acá hay un punto importante y tal vez vaya a tener mucha discrepancia tal vez con los colegas que están presentes, ¿no? O con los que ya estamos ejerciendo en la actualidad. Sí, tenemos que dar un mal paciente. Ya, acá hay ciertas reglas de juego que hay que tener en cuenta. No es que el paciente pueda darse la libertad de llamarte a cada rato y obviamente molestarte media hora, 40 minutos, que es lo que una sesión se podría dar. ¿Yo cómo lo manejo? Las consultas telefónicas normalmente lo que trabajamos nosotros es solamente intervenciones en crisis. Por ejemplo, digamos, tenemos a alguien que tiene riesgo de autolesión. Ya ha ido moderando, ya ha ido modulando, pero se le da obviamente cierto tipo de pauta para poderse comunicar con nosotros. Normalmente lo que yo ejecuto y quiero compartir con ustedes es básicamente lo siguiente. Trabajar una lista de 10 pasos, 2 pasos que van a ser de tolerancia, que los colegas de cognitivo conductual me entenderán mejor, que es lo que llamamos respiración y relajación. Luego hacemos una lista de varios pasos y entre ellas añadimos también lo que es comunicarse con nosotros. Pero claro, en números sumamente altos. Por ejemplo, 8, 9, 7. ¿Por qué? Lo que queremos primero acá es resolver rápidamente alguna situación crítica. Digamos, no de la nada, Doc, mi pareja me dejó, que eso, que el otro, estoy llorando. Y nosotros, ¿qué hay que hacer primero? Centrarnos en que ejecute las habilidades que ya ha aprendido, regularse. Por ejemplo, amar es todo. Primero hay que calmarnos, primero hay que regularnos. Y siempre recuerden validar la emoción del paciente y que él reconozca lo que está sintiendo. Si se siente frustrado, si se siente triste, es importantísimo también reconocer ello. Porque recuerden, los límites son muy intensos. Y lo mejor siempre con ellos es que aprendan a definir dentro de todo cada una de las cosas que están pensando, creyendo, sintiendo. Validar ello, dar el soporte respectivo para que él siga con su día. También puede darse buenas noticias. Doc, ¿sabe qué? Tengo mi primera chamba. Perfecto. Entonces es bueno también para saber, porque puede ser que ha tenido un tema de aislamiento grave y ahora está socializando y hasta logrado conseguir un trabajo. Entonces, son los puntos básicos que sirven en el tema de consulta telefónica. Yo personalmente lo manejo más por WhatsApp. Para mí es mucho más práctico y es más ordenado, por ejemplo. Entonces yo lo que hago es, tengo un tema de WhatsApp, pues directamente para el caso de mis consultantes, que obviamente cuando hay emergencias siempre estoy en contacto. Claro, no a todos les puedo responder las llamadas porque también, igual que muchos somos terapeutas o por ejemplo somos psicólogos clínicos, en ejecución o ejercicio, obviamente no podemos siempre responder todas las llamadas durante el tiempo de nuestros consultantes. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración. Bien, y lo idóneo también, eso también lo digo como idóneo porque sería algo muy bueno si es que también se pudiera ejecutar, porque en muchos casos, señores, antes que continuar, ¿acá alguien trabaja con niños? Levante la mano quienes trabajan con niños o les gusta trabajar con niños.
Ya. Me dice quién, a ver, vamos a ver, Rosa Bobadilla, muy bien. Ah, también tú, Kelvin, ya, interesante. No, yo me gusta poco trabajar con niños porque más el trabajo es con los adultos, en realidad. Mis estimados, tanto a Rosa, tanto a Kelvin, quiero hacerles una pequeña pregunta, justo aprovechando el momento, ¿no? Y eso si pueden responderme por caja de chat, les agradecería muchísimo. Señores, díganme la verdad. Los que han trabajado con niños, siempre el problema principal son los padres. ¿Es correcto o no es correcto? Por favor, díganme. Doctor, Ay, ¿qué? buenas noches. Sí, Dime, ¿qué? eh, le quería comentar, sí, o sea, el problema es que, o sea, proviene por parte de los dos lados, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tuve un caso, lo voy a comentar súper rápido, de que, bueno, la madre quería que se lo tratara al niño en diversos aspectos, ¿no? Entonces, al intentar abordar a este niño, yo opté por primero tener una sesión con la madre separada del niño. ¿Por qué? Porque si yo tenía la sesión madre-niño, generalmente, ¿qué pasa? De que la madre no deja hablar al niño. Entonces, por ejemplo, le preguntas al niño y la madre por querer ayudarlo es como que se interrumpe y pueden pasar dos cosas, ¿no? El comportamiento del niño puede cambiar debido a la presencia de la madre. Entonces, yo opté por eso, separarlos y tener dos consultas diferentes, ¿no? Gracias, más bien, Kelvin. Justo Rosa nos dice que ella trabaja con niños con autismo y también los padres son boicoteadores o saboteadores. Y eso es lo que pasa muchas veces en trabajo de DBT también. Lo ideal también, señores, es que se trabaje con las familias, que es más que nada con los padres allegados o con el tutor, por ejemplo, si en caso hablamos de un adolescente. Las sesiones igual deben ser semanales, lo que buscamos es netamente el trabajo de psicoeducación y la disminución de las emociones es, expresadas, o sea, emociones que ven de choque con el paciente o que se reorienten de mejor manera a resultados. Ahora, esto siempre lo digo porque nos gusta o no, yo obviamente, quiero decirlo acá claro, no es que sea anti-family friendly, ¿no? Pero es que lamentablemente en muchas situaciones, y ustedes que trabajan con niños lo saben de mejor manera, la familia no es una red de soporte, es más que nada en muchas situaciones un tema de boicot o sabotaje. Rosa, yo imagino que tú que trabajas con niños con autismo, imagino que trabajar con la negación de los padres debe ser impresionante. O sea, yo creo que, mira, y si hablamos de un diagnóstico del neurodesarrollo como lo que tú trabajas, imagínate cuando tenemos un trastorno conductual de este tipo de naturaleza, que algunos lo consideran como algo fatalista. Ahora, recordemos que tanto en el autismo, con el tema de apoyo adecuado, sea con el trabajo de personal ocupacional, con tecnólogos médicos, podemos, como lo que es lenguaje, aprendizaje, un trabajo con la institución educativa, con un currículo diferenciado, adaptativo en ese aspecto al menor, que es algo importante que toda institución y por ley está obligada, sería un buen trabajo. Y junto con un trabajo de modificación de conducta y entrenamiento de los padres, creo, Rosa, que con lo que he dicho es un trabajo integral y perfecto. O sería lo ideal que debería abordarse. ¿No lo crees? Entonces, si estamos de acuerdo en eso, lo mismo aplica también en el tema de la ley conductual. Pero recordemos también que acá muchas veces es combatir contra la familia o contra los allegados. E incluso hasta se recomendaría incluso que vengan las parejas de las personas con borderline, porque puede también haber una coexistencia entre temas límites. O sea, créanme que es fascinante encontrar parejas límites o parejas inestables constantemente. Y bueno, voy a hablarlo un poco en paréntesis, creo, en un punto antes de hablar de abordaje sobre parejas patológicas, yo les digo, que más que nada les puedo explicar por experiencia y cómo es que estas congenian. Gracias por su comentario, Rosa, también igual a Kelly por la participación, igual todos pueden participar abiertamente, recuerden, igual por los comentarios tanto a la señorita Evelyn Gutiérrez, también con Luis Quiroz, que también haya. Por favor, hay un comentario de Catherine Castillo. Buenas noches, Catherine. Espero todavía estés con nosotros. Por favor, tenemos una moderadora que va a poderte asesorar de mejor manera. Ella puede absolverte, seguro va a estarse comunicando contigo para poder ver el tema de tu certificación. Ajá, reaccionaba cuando sus amigos lo miraban. Ahora, ¿cuánto tiempo, cuánto de edad hablamos?
¿Y qué diagnóstico presuntivo? Porque reaccionar con el lente de mira depende también cómo. Recuerda que muchas veces los niños con autismo tienen dificultades para mantener mirada. O ahora, hablamos de un tema más grave también, porque puede haber paranoia, pero no creo que hablemos de un niño, hablaremos tal vez de un adolescente, un puber. Sí, he tenido casos de psicóticos también potenciales. Bien, hasta acá imagino todo claro. Así que antes de, bueno, cerrando también la terapia de los terapeutas. Sí, también necesitamos tener un círculo de respaldo básico. Aunque suene necio. ¿Por qué? Señores, todos hemos trabajado, creo que acá lo con la gran mayoría que son profesionales, no sé si acá tengo estudiantes, y si tengo estudiantes, bienvenidos muchachos. Qué gusto también saber que están interesados en este tipo de cursos. Creo yo, muchachos, todos los que hemos trabajado con personas, tarde o temprano nos terminamos quemando, en mayor o menor medida. Y creo que, no sé si alguien estará en desacuerdo conmigo, ha tenido la mala experiencia de que, ¿qué les digo, no? Todos me cuentan lo que se sienten mal, pero nadie puede contarme si yo me siento bien. Nuestro papel siempre es mostrar plenitud, mostrar entereza, fortaleza. No pueden cuestionarnos, por decirlo así, moralmente ni legítimamente. ¿A poco no? ¿No creen que es muy frustrante realmente hablar de ello? No creo que alguien se sienta cómodo siendo ejemplo toda la vida. Precisamente, claro, eso es básicamente, que el psicólogo ve el psicólogo. Un poco paradójico, ¿no? Pero lo que buscamos acá justamente con los terapeutas es una reunión de equipo y supervisión manejo de estrés y que entre todos manejemos un entorno de apoyo. Lo cual sería ideal porque también recordemos que los médicos son muy propensos también al trabajo de burnout o al síndrome de burnout o que se llama el síndrome de quemar el trabajo. Entonces, recordemos también que no solamente se hace un trabajo de soporte para ellos, sino también para nosotros. Claro, esto sería idóneo en lugares que fomenten ese tipo de prácticas, que debería ser una pauta en general de cualquier tipo de establecimiento de salud y o salud mental, porque nos ayuda muchísimo también a tener un tema de soporte y obviamente profesionales que pueden obviamente seguir batallando con eso constantemente sin tener un personal que se pueda dar de baja. Recordemos también que este diagnóstico nos gusta, no es riesgoso, o sea, es un diagnóstico en muchos casos de alto riesgo y obviamente los suicidios, lo que es, por ejemplo, las conductas lesivas graves o que puedan hacerse un daño también severo, siempre debe ser frecuente y justamente esto nos ayuda también a afrontar de mejor manera. Yo tuve el gusto de conocer hace unos años a una persona colombiana que justamente hablaba mucho de esto, ¿no? Y nos decía a nosotros, muchachos, el tema acá es que obviamente cosas externas a ustedes siempre van a pasar. El tema es que ustedes tengan el respaldo de saber que ustedes hicieron todo lo que estaba en su alcance. Y eso es lo más importante. Igual que a los médicos se les pueden también morir pacientes, lo mismo aplica con nosotros. Puede pasarnos. Y siempre tenemos que estar preparados, entrenados, teniendo el soporte respectivo para manejarnos mejor. Bien. Sé que hasta este punto ha estado intenso, hemos visto las modalidades más básicas, hemos hecho un recuento, una revisión bastante simpática del trastorno límite. Quiero saber hasta este punto, ¿tenemos preguntas, tenemos dudas, inquietudes, alguna queja o algún reclamo por si acaso para poderles aclarar o absolver de mejor manera? Si todo está claro, por favor indíqueme para continuar ahora hablando de las fases o etapas de la terapia de dialéctica conductual. No veo preguntas por ahora, estoy revisando obviamente constantemente. Si todo está claro, creo que continuaremos también con lo que estamos haciendo. Igualmente, por favor, recuerden, alcen la mano y obviamente ya con eso yo les indico para poder activar el micrófono. ¿Se han dado cuenta que no hay ninguna limitación? Gracias, mi estimada Grace. Grace, le doy a Lynch. Sí, el DBT es muy eficaz también, Freddy. Y justamente espero también, mi persona también es psicólogo ocupacional, tengo más de 2 años también trabajando ocupacional, he tenido el gusto también de trabajar en empresas como la Compañía Nacional de Chocolates, también en Perona de Moldeados y también una empresa pequeña de construcción que se llama Ancos. Igualmente, esperemos en algún momento podamos hablar de temas ocupacionales y salud mental en el trabajo, sería interesante. Pero sí, pues precisamente digo, la DBT es actualmente uno de los medios de más eficacia para múltiples cosas, por eso es muy útil realmente hablando.
Bien, gracias por los comentarios. Entonces no tenemos preguntas. Vamos a seguir avanzando en esta clase que va a ser un poco larga y espero que no sea tan técnica. Yo voy a tratar de hacerlo sencillo porque obviamente una clase de actualizaciones no me da tanto tiempo como para poder agarrar muchos temas, para hablar casos, tengo que ir al grano. Entonces vamos a seguir viéndolo de esa manera. Bien, entonces nos quedamos en hablar de las fases, ¿no? Primero hablamos de la etapa 1, ¿no? ¿Qué queremos en la primera etapa? Primero queremos bajar las conductas suicidas. Claro, ten en cuenta que hay personas que pueden venir por ello o no. El segundo objetivo es disminuir las conductas que interfieren con la terapia. Sabotaje. Hoy es como dicen, ¿no? El problema de las personas límite, por ejemplo, es que, digamos, cuando sienten una estabilidad se sienten raros. O sea, ellos luchan constantemente por sentirse estables y cuando lo logran llega un punto en el cual, vamos a hablarlo de una forma un poco figurada, me siento muy bien hoy día, como que le falta algo, le falta ese picantito, le falta ese chiste, por decirlo de alguna manera, ¿no? O eso que me haga sentir en caos. Y justo después de ese tipo de sensación viene una conducta de sabotaje. Pongamos, vamos a escribirle a mi ex, como para generar otra vez un tema de caos. Puede aplicar en muchas cosas, pero es lo que buscamos bajar el tema de las conductas de sabotaje, porque también recuerden, van a lidiar mucho con el autoboicot y el autosabotaje. Es algo frecuente que se me va a pasar. Entonces buscamos que, como nos quedamos, el objetivo es disminuir las conductas que interfieren con la calidad de vida, y el cuarto es incrementar las habilidades conductuales, que puedan comunicarse, expresar emociones, digan, tener habilidades o, digamos, competencias sociales más eficientes. Hablando del amor cristiano, es lo que queremos lograr. Bien. Entonces, en la etapa 2 buscamos la reducción de conductas relacionadas con el estrés postraumático. En esa etapa se utilizan alguna estrategia basada en la evidencia para dar el estrés postraumático como terapia de exposición prolongada. Obviamente también recordemos que aquí, como dije al principio, van a haber mucho tecnicismo o muy parecido temas de cognitivos conductuales, así que tanto creo que Kelvin, Rosa, creo que también me dijo también que eran códigos conductuales, van a darse cuenta que hay muchos parecidos en algunos puntos, pero acá lo hacemos de una forma más integradora, porque algo que siempre, y tal vez los colegas cognitivos conductuales no me van a quitar razón, siempre ha habido un cliché en el caso de cognitivo conductual por el tema de recaídas, y esto es justamente lo que la DBT busca, obviamente, compensar o parcharlo de alguna manera. Entonces acá queremos usar netamente estrategias básicamente con conductuales clásicas para manejarlo de mejor manera. En la etapa 3 obviamente buscamos incrementar el autorrespeto y el logro de objetivos personales. Doc, ¿sabe qué? Ya no me siento inestable, mi control de impulsos ha mejorado, siento que puedo comunicar mejor, quiero rehacer mi vida, quiero buscar un sentido más allá, quiero tal vez un tema de orientación vocacional para saber qué puedo hacer, o tal vez usted me da algunas patas por un emprendimiento. Entonces, eso es justamente lo que se busca, ¿no? Ya que ya la persona tenga un autoconocimiento, un autorrespeto más eficiente y que ahora podamos lograr objetivos personales. Yo siempre recomiendo, muchachos, y lo digo por experiencia, siempre hagan objetivos y una cosa a la vez. Porque a veces los consultantes de ese tipo de naturaleza te van a pedir todo al mismo tiempo y es mejor disgregarlo y que ellos mismos seleccionen cuál es la prioridad. Por ejemplo, en la diapositiva tenemos como una escalera. Yo sugeriría, para efecto práctico, escriban eso en una hoja o si usan pizarra, que también es recomendable, usen en un consultorio la pizarra, hagan el dibujo de la escalera, escriban a un costado todos los objetivos del paciente o que los escriben en un papel también y los vamos colocando en orden para que obviamente sea más manejable. Esto ya lo explicaré más adelante, pero es importante entender que acá justo se maneja todo el tema ya de objetivos personales. ¿Sabe qué, Doc? Quiero empezar mi negocio propio, ¿sabe qué, Doc? Quiero ahora mejorar a alguien con quien conocer, con quien enamorarme. Entonces, vamos a buscar ese tipo de cosas de aquí en adelante, pues, ¿no? Entonces, esa es la tercera fase. Vamos a hablar de la cuarta fase, que hablamos de resolver el sentimiento de incompletito, o sea, el sentimiento incompleto, encontrar libertad y alegría. Y obviamente acá más es un tema como las habilidades blandas, ¿no? Que haya un tema de crecimiento personal. Yo siempre digo, muchachos, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en este precepto, yo lo digo más por experiencia. Yo no uso el término autoestima, porque para mí hablar de autoestima es un término muy engañoso. Ya sé que acá voy a tener gente que va a hablar de Coopersmith o va a hablarme de autores que validan el tema de autoestima, pero en el caso de las personas límite, yo nunca uso el término porque como hablamos de personas altamente volubles,
Me entenderán ustedes que la autoestima depende de la percepción de uno mismo. Y si tienes a alguien que se autopercibe bien y mal en periodos rápidos de tiempo, de formas tan diferenciadas, no es prudente. Por eso que siempre, al menos con los consultantes, hablamos más, o yo sugiero recomendarles hablar más de estabilidad. Porque si tú eres estable, mal que bien tu percepción o tu autoconcepto es mucho más eficiente. No va a ir variando bruscamente de la noche a la mañana. Entonces, yo sé que acá tal vez tenga partidarios de hablar de autoestima, pero yo prefiero siempre, al menos en ese tipo de consultantes y por la experiencia que yo tengo, hablarles de estabilidad. Y recuerden, hagan uno de ese ejemplo fácil. Una mesa de madera, de cedro, es una mesa confiable, porque soporta peso, la madera es dura, no se apolilla, es más que bien confiable. Pero si tú usas una de caucho, esa inestabilidad que te da no te va a dar confianza en qué momento te puedes apoyar en ella y en qué momentos no. Y justamente si lo vamos a convertirnos en cedro. Lo recomiendo bastante, es con una buena metáfora que no se ve bastante. E igualmente también el uso de metáforas también pertenece también a los contenidos conductuales también. Por eso se van a dar cuenta que hay mucha coincidencia, pero hay ciertos tecnicismos que se diferencian obviamente entre lo que se hace entre uno y otro. Bien, coaching telefónico. Sí, acá estoy seguro que acá tengo gente que odia a los coaches, pero vamos a no verlo de un tema tan literal, sino de un tema diferenciado. Antes de continuar, por favor, sé que he hablado de las etapas de la DBT y tratado de resumir más o menos cuáles son las metas, los objetivos, qué se busca en cada etapa. Quiero saber, acá hay alguna pregunta, señores, todo está claro. No sé si he sido muy técnico tal vez con ustedes. Por favor, díganme para poder continuar en ese aspecto o si hay algo que quieren comentar, participar o alguna revisión de algún caso. Recuerden que a los que han asistido el martes les he pedido que puedan traer casos. Kelvin, ¿querés decir algo? No hay problema. Dime. Doctor, sí, sí, buenas noches. Quería preguntarle algo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la terapia dialéctico-conductual, la DBT, y la programación neurolingüística? Gracias por la consulta. Bien, hablando de programación neurolingüística, vamos a hablarlo del término más sencillo, ¿no? Supuestamente los pensamientos que uno programa pueden gestionar cierto tipo de comportamientos. Bueno, es lo que dice la PNL. Yo personalmente no soy muy partidario de la PNL porque hay muy poca evidencia, por ejemplo, de eficacia de tratamiento en el corto y mediano plazo. Lo que hace la DBT, a diferencia, es, por ejemplo, trabajar en objetivos, trabajar en metas y obviamente poner puntos claros en una evaluación conductual eficiente. Es decir, tú vas a saber cuánto tiempo vas a tener resultados según las etapas y el diagnóstico y la gravedad que tú tengas. La PNL mucho se basa, si quieres decirlo de alguna manera, en lo que es programar tus ideas para tener otro tipo de resultados, como una pseudo autoeficacia. Pero yo personalmente hago mucho esta diferencia porque al menos la PNL, sí hay mucha polémica y bueno, si acá tengo un terapeuta PNL también me van a dar razón en mayor o menor medida de que hay muchos estudios que cuestionan también eficacia. Hay muchos estudios que cuestionan eficacia. Yo sé que también obviamente va a haber sesgos en las publicaciones científicas, siempre los hay, no, pero en realidad en la DBT el cuestionamiento es muy poco. Se hablaría más que nada de que la PNL se reduce, por decirlo de alguna manera, solamente al tema de programación, digamos, de pensamientos, creencias, ideas, en lo que uno se traduce en el habla y en lo que son acciones. Mientras que la DBT trabaja netamente o de forma más integrativa las creencias, las conductas como un cognitivo conductual, pero integra también las emociones, las tolerancias a la frustración y manejo de malestar que cotidianamente la persona evade o no quiere reconocer o no quiere asumir. Estilo de afrontamientos más eficientes. Bien, uy, eso se... Ah, no, esto fue un error. Disculpen, se me fue un poco la diapositiva. Bien, les decía que ahora vamos a hablar un poco de coaching telefónico, ¿no? Primero, recuerden que todos los pacientes que comienzan un tratamiento de DBT se les permite un llamado telefónico, bueno, yo prefiero usar WhatsApp por un tema de ser práctico, a sus terapeutas para facilitar o favorecer el uso en su vida cotidiana de las habilidades que están aprendiendo en la terapia. En este contexto, la asistencia telefónica ayuda al terapeuta a brindar al paciente el soporte necesario para poder sobrevivir durante los periodos de crisis, aumentando las posibilidades de ocurrencias de conductas adaptativas. Se espera que al mismo tiempo se extinga la pasividad activa o los pasivos, ¿cómo se llama esto? Los pasivos agresivos,
las conductas dependientes y reforzar las habilidades competentes. En buen cristiano, ¿qué queremos lograr? Primero, que cuentes con tu terapeuta cuando no tienes a nadie. Que sepas que hay alguien que te va a escuchar o que te va a dar soporte cuando tú lo necesitas. Y obviamente cuando hay periodos críticos, caóticos, que hay alguien que pueda resolverte en caso tu entorno básico, como hablamos al principio de sabotaje, no puede ayudarte. Y luego de esto, obviamente, queremos que la persona no recurra tanto a nosotros, sino que nos deje como un segundo plano posteriormente y que logre la independencia para un manejo eficiente. Entonces, el coaching telefónico primero provee al paciente la oportunidad de reducir las conductas suicidas, para suicidas y desadaptativas que le sirven para regular su estado de ánimo. Sí, siempre recuerden, cuando hay temas suicidas, eso es un poco riesgoso. No es que se dé, digamos, constantemente, pero hay que estar atentos siempre a ello. Luego se busca enseñar al paciente cómo pedir ayuda en forma más adaptativa, facilitar los procesos de generalización de las habilidades, se facilita la utilización de habilidades aprendidas en el contexto terapéutico hacia contextos cotidianos. O sea, no solamente lo que aprendes en terapia, lo vas a hacer en terapia, lo vas a hacer siempre en cualquier lugar. Por eso siempre digo, acá todo se busca generalizar. O sea, es lo más básico a tener en consideración. Y cuando sea necesario, proveer la oportunidad de reparar la relación terapéutica. Yo siempre digo que esto es importantísimo para un mejor manejo. Bien, ahora, hay unas reglas que siempre es bueno establecer. Esto igualmente lo pueden tomar en pantalla si lo es necesario. Y es la regla de las 24 horas, ¿no? Entonces, pasa el problema o ocurre el problema y como dice la primera viñeta, el paciente está prohibido, después de haber incurrido en esa conducta problemática, caótica, llamarte durante las siguientes 24 horas. Doc, tú me dices, te doy el soporte. Bien, siendo en ese aspecto a estas horas, las 8:49 de la noche, no puedes llamarme hasta las 8:50 del día siguiente. Es lo mismo en este aspecto. Esta regla se quebranta si el paciente necesita conseguir ayuda médica. O sea, debe ser algo mucho más caótico para llegar a ello. Entonces, si el llamado, también hay una condición. Si el llamado ocurre después de la conducta problema y el terapeuta evalúa la necesidad de asistencia médica, le deberá instruir al paciente en forma breve y efectiva de cómo conseguir dicha ayuda. Y luego se mantendrá la regla de 24 horas donde no podrá haber contacto entre paciente y terapeuta. O sea, igual la regla se aplica. O sea, igual la regla se aplica de todas maneras. También nos ayuda a respirar un poco, porque obviamente es cansón cuando alguien te llama cada rato por la misma problemática. Acá lo que se busca es que el paciente priorice y obviamente en una le salves la vida, pero tiene que volver a ejecutar sus estrategias en 24 horas. Eso lo hace que la lesión no sea totalmente dependiente. Ahora, siempre hay que tener reglas claras para manejo en el coaching telefónico, ¿no? Primero, explicar los límites personales del propio profesional. Es decir, teniendo en cuenta que el paciente no necesariamente los conoce y negar la existencia que esos límites no facilitarán las cosas. Es decir, tenemos que siempre poner parámetros, límites claros. Segundo, dejar claro y expreso cuáles son los horarios disponibles en los que se puede llamar por teléfono. No creo que a alguien le guste, y acá los presentes me darán razón, no creo que a nadie le guste ya que lo llamen a las 3 de la mañana. ¿O sí? ¿A alguien le gustaría que lo llamen tan tarde realmente? No creo, ¿verdad? Yo personalmente pongo el teléfono en silencio, pero sí igual registro las llamadas y obviamente sé qué ha pasado en ese aspecto. Entonces siempre hay que dejar claro, señores, en qué momento se puede. Sabes que yo trabajo de 9 a 9, de lunes a sábado. Me llama fuera de ese horario, no te voy a responder a semicistas. En esta línea de pensamiento resulta especialmente importante entrenar a los pacientes en recursos y herramientas disponibles para reducción del nivel de malestar. Es decir, yo quiero que tú hables conmigo, sí, pero no es que en ese aspecto pues tienes que hacerlo todo como primer camino, sino como una instancia mucho más alta. Tienes que quemar otro tipo de caminos previos para llegar a donde estamos. De otra manera, el terapeuta no contará tampoco con una serie de dispositivos a los que echar mano ante la llamada del paciente. Y eso genera intensa ansiedad en el terapeuta, que le vendrá un burnout fácilmente. Es decir, recordemos también que hay que tenerse ese tipo de líneas, sino también nosotros salimos también quemados y afectados ante cualquier tipo de estas circunstancias. Bien. También tenemos que tener en cuenta que se habilita la capacidad para solicitar la ayuda, o sea, es un contexto de pertinencia para el paciente y de evaluación en circunstancias. O sea, una de las habilidades que se buscan es que puedas pedir ayuda en situaciones tensas. Por eso también es útil el coaching telefónico.
Una manera de identificar la pertinencia es categorizar las llamadas como administrativas, si es, por ejemplo, reprogramación de cita, importantes, por ejemplo, urgentes, y prever alternativas de solución en caso de indisponibilidad. Cada una de ellas debe tener una respuesta específica. Yo siempre sugiero que ustedes tengan una programación cómo poder protocolizar ese tipo de llamadas. Por eso acá está, se protocoliza la llamada y se hace el registro. Se comenta abiertamente lo ocurrido en la entrevista, la necesidad de ajuste, la valoración, las conductas que intervienen con los resultados deseados. Mi persona les va a juntar en el transcurso de esta noche para que, junto con la moderadora, un pequeño protocolo que les puede servir para un coaching telefónico rápido. Eso, y como mencioné el día martes, la prueba del ROA, el registro de opiniones de Arbel Ellis, que ha estado interesante la conversación sobre ello el día martes. Esos dos se los voy a estar enviando en el transcurso de esta noche para que sea regularizado. Bien. Ha estado bien intenso. Vamos a hablar recién de técnicas de intervención. Hemos hablado solamente, recordemos, de las fases, etapas. Hemos hablado también de lo que son conceptos previos, el coaching telefónico, pero no hablamos de intervención. Está bastante largo. Y créanme que hablar de esto es y eso que le trato de hacer una forma bastante resumida. Bien, por favor, señores, vuelvo a preguntar. Hasta este punto, antes de entrar a lo que son técnicas de intervención, ¿tenemos preguntas, inquietudes, alguna queja, algún reclamo? Porque esto es bien denso y créanme que he tratado de hacerlo de una forma muy, muy agradable, no muy llevadera. Todo claro, me dice Luis. Igualmente, gracias por las reacciones. Siempre es bueno también verlo. Aparte de Luis, todos estamos claros, ¿no? Gracias, Rosa. Gracias, Cecia. Gracias también, Grace. Perfecto, sí. Gracias, Luis, también por las reacciones. Sí, porque créanme, esto he tratado de hacerlo muy, muy simple, pero créanme que es todo un reto realmente hacerlo, ¿no? Bien, ahora hablamos de intervención para ya no hacerlo tan largo, pues, ¿no? Mindfulness, ya vamos a tener que hablar de mindfulness. Conciencia plena, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a lograr con conciencia plena? Simple y llanamente que tú sepas que tú eres capaz de poder pensar lo que quieras, sentir lo que quieras, pero eso no condena o no condiciona las acciones que tú haces. Y que por más malestar que tú tengas, tú puedes también saber en qué grado te afecta o no. Pongamos un ejemplo. ¿Quieren voluntario? ¿Alguien se ofrece? ¿Alguien se ofrece por ahí? ¿Nadie? Bien. Activa tu micrófono, mi estimado. Kelly. Sí, doctor. ¿Qué tal, Kelly? Vamos a ponernos un ejemplo bien práctico. Kelvin, tú, discúlpame la pregunta, ¿cuál fue el curso más difícil que llevas en la universidad? Procesos cognitivos. Procesos cognitivos. Pensé que íbamos a hablar del curso de tesis, pero bueno, ya, procesos cognitivos. Vamos a procesos cognitivos. Kelvin, es tu última oportunidad para entregar tu último trabajo del ciclo. Es tu última oportunidad. Y yo te había dado, supuestamente siendo yo el profesor, te había dado hasta las 10 de la noche para poder resolver esto. Y son las 10:05 de la noche. ¿Cómo te sentirías en ese momento? Ansioso, preocupado por mi nota. ¿Algo más sentirías en ese rato? Pensamientos negativos, porque diría, bueno, voy a intentar llegar a un acuerdo con el profesor para poder solucionar esto, porque de hecho si no voy a jalar. Muy bien, perfecto. Recordemos que hay personas, porque nos ejercemos en la docencia, que a veces somos un poco más flexibles. Yo, por ejemplo, por un tema de 5 minutos, si es que estoy en clase, no voy a incomodarme, por ejemplo. Pero si es un trabajo virtual, no puedo hacer nada. Pongamos que estamos en un contexto presencial, que alguien se acerca conmigo, y obviamente si él no tuviera entrenamiento en DBT, buscaría la forma hasta rogar, tirarse al piso, porque imagino que alguien que, igual que hemos sido estudiantes los dos, tú sí has visto que la gente hasta llora a los profesores para aprobar. Creo que sí nos hemos ganado con eso, ¿verdad? Sí. Ahora, tú eres consciente como yo que hay formas también de aprender a poder medir esta incomodidad y obviamente también cómo resolverlo mejor. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, lo que haríamos nosotros, si hacemos mindfulness, básicamente primero es usar una escala arbitraria de 0 al 10 para medir malestar.
Y en función de ese malestar, cómo poder buscar una resolución efectiva al malestar. Sería lo más básico en ese aspecto. No sé, en ese aspecto, si tal vez me entendéis un poco el ejemplo con lo que he querido hacer, si he sido claro contigo. Sí, sí, doctor. Gracias más bien por tu participación, mi estimado Kelvin, en ese aspecto. Agradecido bastante. Igual todos los demás también pueden participar libremente cuando sea necesario. Las tareas de actividades para la casa, esto es muy clásico en los contenidos conductuales. También lo hacemos nosotros. Nosotros queremos básicamente que lo que hagamos en sesión individual se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, fobias. Fobia social. Muy bien. Para trabajar esto muchas veces nosotros vamos a hacer un tema de desensibilización sistemática. Yo imagino que el que menos debe conocer es ello. Entrenas en técnicas de relajación primero y poco a poco acercas a la persona a los estímulos que le generan rechazo, aversión o incomodidad. Digamos que un problema de esta persona es sentir tanta vergüenza porque no puede preguntar los precios. Una tarea que le dejarías, por ejemplo, en el rango de una semana es, tienes una semana para ir a 3 bodegas diferentes y preguntar el precio de un producto. Ahora, en el caso de la DBT, esto es más TCC, pero en el DBT, por ejemplo, que usamos mucho registro, como el TCC, pero con ciertos cambios. Por ejemplo, yo lo que me baso bastante es que la persona aprenda a identificar emociones y aprenda a plantear sus pensamientos. Digamos, tenemos un mal día y obviamente podemos pensar o sentir muchas cosas. Incluso algunas cosas muy estúpidas pueden darse. Tú lo que buscas no es que la persona te haga un discurso muy amigable. Tú le dices simplemente si tienes que insultar, hazlo, pero tú tienes que reconocer la idea, planificarla, plantearla y expresarla. Eso es lo que nos sirve bastante, el tema de expresión. ¿Para qué? Para que haya un manejo mucho más eficiente en ese aspecto. Entonces, eso es un poco lo que se hace. También se dejan un tipo de actividades, pero obviamente es el punto más básico y neurálgico. Disculpen. Lo importante es, obviamente, que eso se mantenga un tema planificado. Perdonen. Ahora, hablamos también de estrategias de regulación emocional. Ya hemos hablado un poco de las técnicas de relajación muscular progresiva, hemos hablado también de la respiración diafragmática. Yo más me centro en estas dos porque creo yo que son las más eficientes y que te usan menos recursos. Yo creo que hay más en realidad, pero creo que en realidad con eso es lo más básico. Luego de ello también usamos conductas disruptivas en función también al trabajo de ello. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos usar la relajación y la respiración para que la persona aprenda a modular la intensidad. Y luego de ello, cuando esto no es suficiente, buscamos más caminos. Para ello podemos jugar con agua fría, podemos jugar con hielo. Se les explicaré un poco más adelante, pero esas son también estrategias que se usan para regulación emocional. Y la tolerancia al malestar, que ante cualquier tipo de sensación desagradable, recuerda, siempre digan al paciente o siempre le hagan acordar, no es malo lo que tú sientes. Porque no siempre podemos hablar de una dicotomía entre el bien y el mal. Está bien lo que siento, está mal lo que siento. No es suficiente. Siempre es cuánto lo manejas o cuánto no. Y si sientes que vas a reventar o hacer algo extremo, usamos lo anterior en conjunto para manejar la tolerancia al malestar. ¿Sí? Llora, grita, pero quiero que tú al final me expreses qué es lo que te está pasando. Y de qué forma puedo ayudarte o de qué forma deseas que te ayuden. Algunos simplemente quieren que le escuches el malestar. Pero es importante también planificarlo ante ello. Bien. A ver, perdonen. Si no sé qué pasa con mi teclado, y es medio extraño. Tenemos también lo que es la jerarquización. Creo que ya he hablado desde el principio que es bueno que hagamos esta secuencia de hacer una cosa bien por vez. Las personas inestables muchas veces quieren hacer todo y nada, y viven en el extremismo puro y duro. Entonces, obviamente ustedes me entenderán que eso no es viable. Nosotros tenemos que ordenarnos objetivamente y buscar soluciones eficaces para este manejo de contingencias. Y lo más básico que hay que recordar. Es decir, por ejemplo, Doc, quiero conquistar el mundo, quiero montar bicicleta, quiero estudiar una carrera y quiero al mismo tiempo comer un helado. Bueno, como que es muy distante, ¿no? Entonces, mejor primero come tu helado, monta bicicleta, estudias una carrera y luego conquistas el mundo. Eso es jerarquización. Haz una cosa bien a la vez.
Recuerden, con personas inestables, no los hagan hacer más de una cosa bien. Que una cosa les esté saliendo bien, que la mantengan y luego pasan a un siguiente paso. Por eso es que uso mucho esta escalera, para que ustedes obviamente lleguen al consultante. ¿Qué es lo que hace primero? ¿Qué es lo que más te urge? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es lo más necesario que tenemos que hacer ahora? Por eso siempre digo, jerarquiza. Una cosa en cada momento. Las técnicas de relajación, ya hemos hablado de Jacobson, también podemos usar técnicas de meditación, que es muy útil. Podemos también utilizar también temas como la ducha con agua caliente, agua fría, depende de los gustos. Yo personalmente me gusta mucho el agua caliente, pero es cuestión de quién en ese aspecto. Son técnicas básicas que pueden resolver también bastantes apuros. Y eso es lo que se les hablaba, del trabajo de sensaciones. Recuerdan que hemos hablado hace un ratito sobre lo que es la regulación. Primero tenemos que enseñar a tolerar, como dice aquí. Por eso yo uso mucho la respiración y la relajación muscular progresiva. ¿Para qué? Para que haya un tema de tolerancia. Recuerden también, y los TCC que tenemos acá me van a dar razón, cuando trabajamos fobias lo que queremos es hacer un proceso de normalización. Es decir, que queremos que el estímulo que genera aversión sea simplemente tolerable a la persona. Bajo esa premisa, se usa esto también para regulación emocional. Apunten siempre eso. Entonces, cuando las técnicas de tolerancia no son suficientes, buscamos un trabajo con sensaciones. Es decir, usamos hielo, por ejemplo, una caminata activa, podemos usar también objetos duros para botar el malestar que podemos tener. Podemos usar también agua fría, podemos usar, por ejemplo, el tema de las almohadas, podemos usar la cara y gritar, el tema de golpear algún objeto blando, que es menos riesgoso que golpear una pared o algo duro. Entonces, lo que queremos acá es que la persona tenga un repertorio grande, como se dan cuenta, y que todo sea a la mano, o sea, que requiera más de sí mismo que de otra cosa. Entonces, esto ayuda bastante a poder manejar contingencias también desagradables. Y obviamente, junto con esto, hablamos de cálmate, ¿no? Que queremos básicamente estrategias que usan los sentidos, de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿no? Entonces, acá hablamos de sensaciones, por ejemplo, temas, digamos, sensibles, y acá hablamos del uso de sentidos. Acá tenemos el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista, ¿no? Ver algo hermoso, escuchar música. Y algo importante que yo siempre voy a hacer recordatorio es, cuando usen música, señores, por favor, que indíquenle siempre al consultante que no tenga relación con lo que está pensando. Por favor, eso siempre les voy a indicar. Uno está triste, se siente mal, le dejó su pareja y pone esa famosa canción de Alejandra Guzmán, no sé si a alguien le gusta acá Alejandra Guzmán, que dice, llama por favor, soy un cero a la izquierda. ¿Qué peor forma de sabotaje de afianzar una sensación que la persona no puede controlar con eso? Usa cualquier tipo de modalidad por electro, pon reggaetón, pon perreo intenso, guay, no, lo que sea cómodo, pero que no tenga relación con ello. Eso es siempre importante mencionarlo y recalcarlo al consultante. La aromaterapia, los inciensos, las velas pueden ser muy útiles como técnicas de despeje. Algunos son un poco más clásicos, se utilizan, por ejemplo, el Vic, este alcohol también medicinal, y luego respirarlo como una forma de despeje. Sirve bastante en algunas personas. Podemos también hablar de jugar con la mascota, acariciarlos. Yo tengo gatos, por ejemplo, y al menos también con mi gato me ayuda a despejarme muchísimo con ellos. Lo recomiendo bastante también. Entonces, y lo que es justo acá hay que hacerlo con moderación porque hay personas que son a veces ansiosas y que abusan, por ejemplo, de lo que es los alimentos o lo que son bebidas. Siempre hay que tener cuidado, hacerlo con moderación y darles un repertorio mucho más amplio. Bien. Finalmente, esto le llamo vacaciones y es tomarse 20 minutos fuera. Sí, antes de hacer algo, una discusión, alguna peleito, alguna situación que sea caótica, te tomas 20 minutos, te enfrías y regresas y seguimos hablando. Es muy cristiano, esas son las vacaciones. Tomarse 20 minutos para que te despejes y no afiances o refuerces ese tipo de sensación o situación desagradable que estás teniendo. Señores, esto ha estado intenso y eso que trató de ser muy conciso para poder continuar con ello. Quiero preguntar a los presentes, ¿tenemos preguntas? ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos algún comentario que quieran brindar? Por favor, yo encantado de poderlos leer en ese aspecto, ¿no? Antes de continuar, porque sé que hablar de DBT en una clase de un poco más de 2 horas académicas es complejo realmente, ¿no? Entonces, justamente
¿cómo se llama esto? Es justamente ello, ¿no? Dígame, Luis. A ver, Luis, te escucho, por acá soy bueno. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo está, estimado? Buenas noches. Licenciado, una consultita. Mire, hay muchos psicólogos que están trabajando lo que son terapias energéticas. Ujú. Llámese el Psyche, el EFT, que es próximo, e incluso escuché a un psicólogo, el doctor Marcelo Riveros Quirós, de la San Marcos, que trabaja bastante el EFT, toque de dolor, ese tipo de cosas, ¿no? Que de repente suenan a no científico, pero tiene un predicamento muy bueno en Argentina y que ha trabajado bastante con pacientes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué conocimientos tiene sobre esto y si es factible aplicarlo a una persona con TLP? Gracias por tu pregunta, mi estimado Luis. Vamos a tratar de ir por partes en este aspecto. Primero hay que recordar que todos los propósitos en realidad tenemos que conocer varios entornos también y que no son iguales al peruano. Por ejemplo, Luis, ¿tú sabes que el psicoanálisis tiene buena aceptación en Argentina? Sí, Ya. Nos guste o no, yo me he declarado el martes un fan de Freud, he tenido el gusto de leer a Lacan, conozco autores como Nelson Brownstein, que creo que también es argentino, dicho sea de paso. Podemos hablar también de Laplace y Pontalis, que hacen un recopilatorio en el diccionario, en su diccionario de psicoanálisis de Laplace y Pontalis. Y hay otro que es el diccionario de Lacan, que es un diccionario lacaniano, pero creo que este es de Chemama, si no mal recuerdo. Bueno, a lo que voy con lo mencionado es que obviamente recuerda que en Argentina muchas veces trabaja más con lo que llamamos efecto placebo, efecto de sugestión. Por ejemplo, si hablamos de psicoanálisis, el tema de la hipnosis es un trabajo netamente de sugestión. O sea, hay que hablarlo claro con propiedad, es sugestivo. E incluso si tú lees las obras completas de Freud, la histeria freudiana que se hablaba antes, porque ya no se usa ese término, actualmente le llamamos trastorno de conversión, se usa mucho el poder de la sugestión. Entonces, el tema acá, y es lo que a veces hay que tener en cuenta, es que el problema de estos tipos de abordajes que pueden sonar pseudocientíficos es que lamentablemente no hay necesariamente una base epistemológica, y recordemos que todo parte de un concepto filosófico básico. O sea, siempre lo voy a decir así. Por ejemplo, ya hemos hablado de Marshall Linehan al principio. Podríamos hablar de que en primera instancia Marshall Linehan propone el trabajo en base a la TCC, y la TCC tiene sus propios conceptos epistemológicos, igual que los conductuales radicales, por ejemplo, los hinchas de Skinner, que imagino que acá tendré varias gente que le encanta hablar de Skinner, imagino de condicionamiento operante, condicionamiento clásico, y que justamente gracias a esas leyes, porque prácticamente se cumplen siempre, tenemos un montón de abordajes derivados. Yo personalmente te digo, y el problema es cuánto pueden fundamentar epistemológicamente lo que ellos hacen y cuánto es efecto placebo o cuánto no lo es. Porque mira, yo te podría decir tranquilamente que la masoterapia es una opción. Los masajes de contractura son muy útiles y un buen terapista físico te puede argumentar por qué, porque tiene una formación previa y aparte de la formación previa, hablamos que también hay un fundamento técnico que fundamenta todo esto. El problema muchas veces de hablar de energías, de hablar de constelaciones, o hablar de estas cosas es que no te dan un fundamento base. Porque mira, si hablamos de autores clásicos, aún nos guste o no, siempre vamos a citar a, bueno, tal vez a Freud y a Lacan no, podemos hablar de, tampoco a Fritz Perls, no me parece muy salomónico, pero podemos hablar de Vicente Caballo, por ejemplo, podríamos hablar también de lo que es de Skinner también, mal que bien los abordajes de Pavlov, que no era psicólogo, por si acaso, para los que no sepan, no tanto, no era psicólogo, él lo descubrió por pura casualidad, siendo tiene un nombre raro lo que hacía, no era veterinario, pero estaba relacionado con el tema de veterinaria. Entonces, nos guste o no, y eso siempre hay que recordarlo, lo que buscamos siempre es que haya un tema epistemológico, o sea, tiene un tema de filosófico básico para el trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque lo que se critica muchas veces a las pseudoterapias es de que no hay una aplicación real. Porque si tú tienes una base epistemológica, recordemos que la investigación, cualquier tipo de investigación también tiene un fundamento ético epistemológico, es la base obviamente para continuar con todo lo demás. Por eso es que encontrar investigaciones de abordaje de DBT es muy frecuente, es fácil de encontrar y puedes citar cualquier fuente, sea de pago, sea gratuita. O sea,
abunda. Y lo que da esta abundancia, obviamente, es también un tema de certeza. El problema es, como dicen, ¿no? Lo que se esperaría es que, obviamente, esto se generalice, pero no funcionó. En el Perú, Luis, el psicoanálisis no es popular. Y buscar psicoanalistas creo que es un dolor de cabeza, creo. No sé cuántos acá conocemos psicoanalistas. Yo conozco un par, como les digo, profesores de la universidad. Yo los respeto muchísimo, no quiero decirlo abiertamente, pues son personas excelentes, como maestros fueron muy buenos. Pero ya compartir un tema de trabajo epistemológico, un trabajo terapéutico, podríamos hacer una discrepancia bastante amplia y bastante coherente, porque digamos, yo no creo que la asociación libre de Freud es una técnica de tratamiento eficiente. Y lo que propone siempre técnicas como la DBT, la aceptación, la terapia de aceptación y compromiso, lo que hablamos de activación conductual también, la cognitiva conductual también, la terapia racional, la emotiva conductual, te dan tiempos. Es decir, no es que tú ingresas y no sabes cuánto sales y nos basamos en la famosa frase, este es un proceso. O sea, yo siempre digo aquí, tenemos que hablar siempre como especialistas de salud mental, como disciplina científica, nos guste o no, porque lo somos, tiempo, resultados y eficacia. Algo que lamentablemente el Reiki, las flores de Bach y demás no te dan la eficacia. O sea, ese es el problema de fondo. Y más si trabajo con efecto placebo, porque muchas veces eso se da mucho en los hipocondriacos, por ejemplo, que se basan en el efecto placebo para resolver. Sé que me expandí un poco con la pregunta, esperen un poco esto les haya podido aclarar a ustedes. Yo también soy muy partidario que todo lo que hagamos tiene que tener un fundamento, un propósito y un porqué. No es simple y llanamente porque creo que va a ser lo mejor. Kelvin, ¿quieres decir algo? Te escucho fuerte y claro. Doctor, sí, también le quería comentar, hablando justo esto de la energía, también, por ejemplo, lo de los coach está muy relacionado a eso, porque, digamos, para mí, digamos, un coach excelente tendría que ser psicólogo también, porque muchas personas se consideran coach solamente por haber consumido esos libros de autoayuda de chocolate caliente para el alma de los adolescentes y todo eso. Y a lo que, o sea, han tergiversado lo que es el coach, porque prácticamente se basan en mover un pensamiento de la persona y en expandir eso. Entonces, lo relacionaba como el efecto placebo del que usted hablaba, ¿no? Porque ponga, no sé, estoy dando una conferencia de cómo ser millonario con bienes raíces y etc. Y prácticamente esa idea de, claro, o sea, todo gira en eso, alrededor de eso. Entonces, el coach es como que con dos palabras ya te mueve el pensamiento y dice, ya son millonarios solamente por haber asistido a mi conferencia, algo así. Qué mentalidad de tiburón, Kelvin. Mentalidad de tiburón en toda la expresión. Entonces, sí, señores, obviamente eso es lo que también buscamos nosotros, tenemos que tener fundamentos. Y yo siempre digo, acá la fundamentación es también un trabajo en base a la actividad conductual evolucionado y adaptado, porque al final hay adaptaciones, también algunos cambios, pero queremos que haya un trabajo integrador, o sea, eso es lo que nos hace ser la tercera generación. Bien, creo que hasta acá las preguntas han sido interesantes, pero yo hemos estado más activos que el día martes, me alegro muchísimo porque el día martes fue más una revisión de psicopatología. Igualmente, quiero hacer invitación a ustedes, terminando esta parte de casos, porque voy a darle casos. Vamos a revisar el caso de Natalia que vimos el martes, para los que han estado. Y para los que no han estado, pueden prestar atención también para poder revisar este pequeño caso que quiero compartirles, ¿no? Bien, esto es interesante las preguntas. Vamos a continuar, ¿les parece bien con todos? Para obviamente avanzar con lo que nos corresponde el día de hoy. Primero, ¿cómo estructuramos las sesiones, no? Perdón. La presentación, estrategias de aplicación, cómo hacemos las cosas o qué tipo de pautas tenemos para intervenir. Eso quería presentar. Bien, vamos primero con los objetivos, la delimitación de objetivos. Recuerden, por eso les dije, hacer una cosa bien a la vez. Delimiten sus objetivos, delimiten las metas, delimiten qué es lo que quieren hacer. Quiero conquistar el mundo. Conquistar el mundo es un poco difícil, bájale un poco el volumen. Ya, quiero conquistar América, bájale un poco. Quiero conquistar Sudamérica, bájale un poco. Quiero conquistar el Perú, bájale un poco. Quiero ser político.
Ya, muy bien, eso es más factible, por ejemplo. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, delimitar los objetivos para ello. Segundo, hay que plantear los riesgos al paciente sobre el tipo de sus comportamientos o las situaciones de riesgo que puedan darse. 3, la psicoterapia, como ya hablamos, el tema del trabajo grupal y las sesiones individuales. Recordemos que este es un tema idóneo. En el Perú, lamentablemente, sabemos que no tenemos el escenario como debería ser. Por eso hay que adaptarnos siempre lo que se pueda. Un dato curioso, para los que les interese, ¿cuántos de acá conocen la prueba del Stanford Binet? ¿Alguien lo conoce? ¿Ha escuchado la prueba o la ha utilizado? Alcen su mano, por favor. Alcen su mano. Ya. Tengo uno. ¿Quién más? ¿Quién más conoce la prueba del Stanford Binet? Imagino que acá debe haber colegas que han utilizado el Stanford Binet, sea para personas con habilidades diferentes, también para poder hacer algún rendimiento también con personas que tienen necesidades educativas especiales. Bien. Veo que solamente mi estimado Kelvin lo sabe. Me sorprende, pensé que conocíamos más. Hay un dato curioso. La prueba del Stanford Binet, ¿saben de qué año es? Es de 1905. Es decir, esta prueba tiene 119 años en la prueba original del Stanford Binet. Y si no me creen, revisen su ficha técnica. 1905. Y después de muchos años se creó el Stanford Binet R, el revisado. Ahora, Kelvin, ¿tú has escuchado el Stanford Binet R o nunca has escuchado? Sí, sí, doctor. Ya. ¿Sabes por qué no se distribuye aquí? Es que depende de la realidad, de lo que es o sea, es que supuestamente esa prueba del Stanford Binet, o sea, mide lo que es la inteligencia, ¿verdad? Así es. Entonces, Cada persona con necesidades educativas especiales. Pero te cuento, ajá, el problema que no se da el Stanford Binet R es que lamentablemente, Kelvin, la prueba está en inglés y no se traduce. Y simplemente por eso seguimos usando el Stanford Binet original. O sea, aunque te cueste creerlo, por eso es que no encuentras gente que conozca el Stanford Binet R o el 2, sino el original. Incluso en muchos hospitales se sigue usando el WISE clásico. El WISE creo que es de los 50 o los 60. O sea, imagínate cómo estamos. A pesar que tenemos hasta WISE 5 a la fecha y tenemos WISE 4, creo. No sé si tenemos un WISE 5, pero sé que el WISE 4, no, el WISE 4 se hizo en el 2005, creo, y el 5 es de 2015. Porque se da una idea nomás cómo es que tenemos que batallar, y peor que acá no tenemos un trabajo de baremación, entonces mal que menos adaptamos con lo que tenemos. O sea, también aplica también esto, desafortunadamente. También vemos lo que es las técnicas de regulación emocional, cuánto la vamos a utilizar, en qué momentos y delimitarlas. Para que ello podamos hacer un control de conductas lesivas o autolesivas. Igualmente se buscan estrategias de comunicación eficaz, porque básicamente las personas límites son una bomba de tiempo. Al ser una bomba de tiempo, básicamente lo que queremos es simple y llanamente que aprendan a poder expresar todo ese tipo de emociones, sensaciones, pensamientos de una forma eficiente y que no estallen de formas violentas, abruptas o lesivas hacia uno mismo. Bien. Esto fue un resumen chiquito, ha estado fuerte. Por favor, preguntas hasta acá, dudas hasta acá, algo que no se ha entendido, por favor, para poder continuar con lo que estamos haciendo. Si todo está claro, por favor, nos indican. Si hay alguien que quiera compartir casos, por favor, también está cordialmente invitado a poderlo hacer y poderlo asesorar. Siempre me gusta en estas clases de DBT, siempre que se pueda poder dar ese aporte, ¿no? Si podemos, a los que gustan, bien, y si no, si tenemos la oportunidad, ojalá tal vez CEPIC pueda proponer un trabajo de diplomado de DBT, sería genial y sería un honor en mi caso por enseñarlo realmente. Vamos a discusión de casos clínicos, hablemos del caso del día martes, para los que son presentes, para los que no, bienvenidos igualmente, y haremos una visión rápida. Recordemos a nuestra querida Natalia, de 15 años, ella fue evaluada en el 2021. Sexo femenino, es soltero obviamente,
vive en San Juan de Lurigancho, estaba en secundaria en aquel entonces, y también ella es del 14 de julio. Leamos un poco su caso. Primero, Natalia acude a consulta debido a dificultades a nivel familiar y emocional. Refiere a ser una chica impulsiva que le cuesta manejar y controlar la ira, pudiendo golpear y o lanzar objetos a fin de aliviar el malestar emocional que ella tiene. Adicionalmente, tiene cambios bruscos en sus emociones y estas pueden incluir felicidad intensa, irritabilidad, vergüenza o ansiedad. Así también refiere a dificultades por invalidación emocional, es decir, que los pensamientos y sentimientos de ella son rechazados, ignorados o juzgados, lo cual hace que ella sienta que sus palabras no tengan valor en las personas cercanas y como consecuencia ella reprima las situaciones que le causan malestar y explotando cuando dichas circunstancias se salen de control. Menciona también pensamientos suicidas como forma de escape a situaciones que obviamente se le escapan de control y hay temor al quedarse sola o sentirse abandonada. Por otro lado, adicionalmente a lo descrito, se observan dificultades a nivel alimenticio, debido a que ella padece de dismorfia, es decir, tiene una preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas. Así también hay como antecedente una pérdida de peso, la evitación de alimentos altos en calorías y grasas, vómitos autoprovocados, preocupación continua por la comida, polifagia o consumo excesivo de comida en cortos periodos de tiempo. Bien. Creo que se acuerdan de Natalia que hemos visto esto el martes. Y no sé si está... ¿Quién dio el diagnóstico ayer? No la veo a la señorita. No está nuestra colega hoy día con nosotros. Nuestra colega nos dijo básicamente que hablamos de una persona borderline, trastorno límite, básicamente, y conjunto con una comorbilidad en lo que es temas de conducta alimentaria, trastorno de conducta alimentaria, de bulimia nerviosa y anorexia nerviosa como un cuadro asociado al trastorno límite. Ahora, vamos a explicar cómo es que se abordó desde nuestra perspectiva de dialéctica conductual. ¿Cómo es que abordamos? Primero se hago un trabajo individual con el paciente, obviamente. Explicarle la conciencia, hacer la evaluación conductual rápida y obviamente tener un diagnóstico lo más pronto posible para poder seguir abordando. En segunda instancia, ya al detectar el problema de conducta alimentaria se pone un límite de peso. Es decir, puedes bajar hasta X cantidad de kilos, por ejemplo, 50, 55, pero de ese peso no puedes bajar más. Ese es tu tope. Mientras que se trabaja en ello, se hace la interconsulta con nutricionista y se hace una advertencia con el psiquiatra. Ahora, acá hay un punto que quiero, tal vez tenga discrepancias con los presentes, pero quiero aclarar por qué se hizo una advertencia. Con el nutricionista sí fue de todas maneras. Ahora, esa persona le tiene miedo a los psiquiatras. Nunca he ido a uno, pero ustedes saben que, nos guste o no, en este país tenemos mucho todavía que enseñar o educar en salud mental. Yo le hice la condición a esta paciente que si obviamente incumplía las reglas que se le daban, es decir, baja más del peso permitido, y cumple sus citas con el nutricionista. Con las conductas lesivas o las conductas suicidas se mantienen o se vuelven a dar durante el tiempo de sesión. No me quedaba de otra que mandarla con un psiquiatra. Pero esta es una regla que se informa primero. Es decir, si tú puedo contar contigo y puedo confiar en ti, esta interconsulta no la realizo. No le voy a hacer. Entonces, estuvo de acuerdo, firmamos el compromiso y nos mantuvimos hasta el final. Sí, es raro que un caso de este estilo no se aborde con psiquiatra, pero por fortuna respondió muy bien a la intervención. Entonces, ¿qué hicimos primero? Trabajamos también en estrategias de tolerancia al malestar. Básicamente, regulación emocional hemos hecho acá. Trabajamos mucho meditación, básicamente para que aprenda a tolerar los cambios bruscos de humor que tenía. Y posteriormente a ello, lo que queríamos también era que ella no tenga esas conductas de cutting, porque se cortaba y se lesionaba constantemente. Lo que hacíamos también es crear una lista de varios pasos donde el cutting fuera su último camino. Ponemos hielo, que se bañe, que use agua, que hable con alguien, que grite fuerte, es decir, que use cualquier tipo de conducta, dímelo de tolerancia y luego disruptiva para no alimentar la sensación que pueda estar teniendo en ese momento. Posteriormente, un trabajo de ello y una buena supervisión constante, hicimos una intervención a nivel de
pareja. Pareja no por ella, sino hablamos de sus padres, que sus padres también han sido personas un poco complicadas realmente de tratar y de explicarles el nivel de gravedad a dónde incentivan a ella. Sí, tenía el problema que los padres manipulaban con alimentos y era un dolor de cabeza porque eso efectuaba o mantenía o me saboteaba a mí el tema de lo que es el tratamiento con el TCA. Arreglamos también porque sí habían diferencias entre los padres, había riesgo de infidelidad, todo un caos era. Entonces, obviamente, la pobre señorita también era una mala consecuencia de toda esta mala suma. Entonces, se trabajan con ellos paralelamente, por eso es que también ven que es importante trabajar con los padres allegados. Hay una razón técnica de fondo. Luego se trabajan estrategias de comunicación eficaz para que obviamente aprenda a expresar, aprenda a decir y aprenda a poder manejar esas emociones de mejor manera. Y finalmente un buen control y seguimiento para obviamente también se trabaja un tema de alta. Ahora, recordemos en este caso de que no se puso un trabajo grupal por otro tipo de factores. No tenía un grupo grande de adolescentes con este mismo tipo de riesgos para llegar a un trabajo grupal, que hubiera sido muy útil después de, y es que lo podríamos añadir en este diagrama, después de las conductas de autolesión. Es un pequeño resumen cómo se ha abordado, porque hemos hablado también lo que es también temas con los padres, cómo ella se expresa ante ellos, porque ella se aguanta, a ver si les parece un dolor de cabeza también. Con eso les digo bastante realmente, muchachos. Se utilizan cartas y en mi caso, aunque tal vez la gente acá me va a cuestionar, también conozco la técnica de silla vacía. Ahora, sí, la silla vacía no es humanista. En realidad esto es de visión de caballo también. Y luego la Gestalt se apropia de la silla vacía. Un dato curioso para los que quieran investigar un poco más el tema. Entonces, a lo que voy, muchachos, es que se usa ese tipo de técnicas o estrategias integradoras para lograr un buen resultado. Ha estado muy intenso nuestra clase el día de hoy, bastante interesante, creo yo. Quiero aprovechar en los que quieran hacer preguntas, consultas o quieran compartir casos para poder debatir entre los presentes y poder conversar. Encantado de poderles leer a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces estoy leyendo algunos comentarios. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o quiere comentar algún caso interesante, encantado de poderlo ayudar, poderle absolver cualquier tipo de inquietud en ese aspecto. Por favor, siéntanse libres de hacer sus preguntas, pueden alzar las manos, pueden dejar un comentario en la caja de chat, igualmente, para poderlos leer o poder conocer cada uno de sus dificultades también propias, ¿no? Eso también quiero recordarles, para los que estén interesados también, el trabajo grupal en DBT pueden usarlo también con personas con habilidades diferentes. En autistas, en TDAH, pueden ser muchísimo para que tengan herramientas de socialización mucho más eficientes. Y en el caso de los TDAH, que son, por ejemplo, personas que les cuesta respetar turnos, que les cuesta respetar, por ejemplo, mejor, que les cuesta también, por ejemplo, digamos, cumplir órdenes, les va a ayudar bastante porque el grupo se regula mejor. Obviamente si tengan supervisión también, porque obviamente son grupos un poco complicados, pero es muy productivo realmente. Y el trabajo de grupo también en estos lineamientos de DBT se dan resultados muy interesantes, no solamente a un nivel de trastorno límite, sino que son muchas patologías que sean necesarias, ¿no? O puedan darse también. Incluso con personas que no son totalmente borderline también pueden utilizarlo y se puede obtener resultados también francamente interesantes también. Bien. Estoy esperando alguna pregunta, por favor, obviamente, para también mencionar. Obviamente, si no hay preguntas, me gustaría, si no, compartir un video también de... Ah, tengo preguntas, perfecto. Bien. A ver, psicometría. Freddy. Ya, hay dos cosas acá. Freddy, primero tienes que responderte, ¿qué buscas con la evaluación de un psicométrico? Esa es tu primera pregunta que tienes que hacerte. ¿Qué es lo que tú buscas con esa evaluación? Doc, ¿sabe qué? Yo estoy presumiendo que mi paciente puede ser psicótico, que sí, puede darse porque puede haber comorbilidades o puede haber también cuadros asociados. Bien, y quiero averiguarlo con un TAP, un test de asociación de pensamiento de Rappaport. Perfecto. Ahí tu prueba tiene un sentido y un propósito. Y sí, yo he detectado bastantes psicóticos con esa prueba.
Ojalá podamos hacer este tipo de pruebas algún día, sería interesante. Doc, yo quiero aplicarle un WISE a mi paciente. ¿Para qué quieres averiguar inteligencia? ¿Estás pensando que hablas con una persona discapacitada, con una discapacidad mental o un retardo mental? ¿Cuál es la búsqueda de un WISE, no? Tienes que tener en cuenta, Freddy, y esto creo que va a responder mejor tu pregunta, tienes que primero tener un criterio. Tienes que también entender para qué buscas, tienes que tener el propósito. Si tú piensas que hay psicosis, obviamente te va a dar bastante. Si tú ves a alguien ansioso, aplicarle un BEC, por ejemplo, un BEC de ansiedad, o un STAI no va a tener sentido porque estás redundando en lo mismo. Pierdes tiempo y recursos innecesariamente. Doc, quiero aplicar Milon. El Milon más es recomendado para personas psiquiátricas de riesgo, pero no para ese tipo de casos a primera instancia. Doc, quiero aplicar en Minnesota. No sé si conocen Minnesota, una prueba viejísima que tiene 625 preguntas. Sí, salvajes esa prueba. No es práctico porque no te va a arrojar información nueva. Quiero aplicar tal vez otro tipo de pruebas. Un Isra. A ver, déjame ver cuál es porque quiero verlo rosa con mi ficha técnica porque a veces las nomenclaturas no me ayudan mucho. Vamos a verla, por favor, un momento. A ver, la Isra. Bueno. Inventario de situaciones y respuesta de ansiedad. Lo usaríamos en ese aspecto como una respuesta tal vez, sí, justo lo estoy revisando, está viendo mi ficha técnica. La verdad es que siempre es bueno, y lo digo por experiencia, señores, siempre guardan fichas técnicas. Siempre les hago de apuro. Puede ser interesante, aunque a veces con una evaluación conductual es suficiente, en muchos casos. Yo personalmente no me gusta mucho abusar de psicométricos ni proyectivos en terapia porque a veces no descubres algo nuevo, normalmente es algo que ya redunda o confirmas una hipótesis. Yo, por ejemplo, más uso el TAP, por ejemplo, el test de asociación de pensamientos, que me ha sido muy útil para detectar problemas como esquizofrenia, psicosis, trastorno psicótico agudo, entre otros, me ha sido muy útil. Pero personalmente, pues se puede hacer interesante, no estaría mal. E incluso podríamos hablar del registro de opiniones de Albert Ellis, que yo me comprometo a compartirles a ustedes. El día de hoy voy a estar mandando a mi coordinadora para que pueda compartirlo con ustedes junto con lo que es esta guía de coaching telefónico. Esos dos los voy a mandar, como dicen, para que lo tengan ustedes y lo puedan hacer de consulta o un buen uso en ese aspecto. El RO también le sirve bastante, el registro de opiniones, si bien es oferta no prueba largas en preguntas, pero es útil porque te ayuda a identificar también pensamientos nucleares o creencias erráticas o irracionales del paciente, como diría el buen Albert Ellis, porque todos los tenemos en mayor o menor medida. Yo también te puede ayudar bastante para tener un lineamiento o plan de trabajo mucho más eficiente en ese aspecto. En mi caso, no sé si esto un poco resuelve tu pregunta, Freddy. Lo de Isra está interesante. Gracias también por compartir, Isra. Es muy bueno lo que me estás mencionando. No sé si alguien además quiere hacer algún tipo de comentario o alguna pregunta en ese aspecto. Por favor, acá siempre yo digo, me encanta que me pregunten, me encantan conversar. Y si puedo asesorarles de una forma eficiente, por favor. Muy encantado de también hacerlo con ustedes, pues, ¿no? Entonces, mientras que justamente estoy revisando algunos puntos. Bien. Gracias, Rosa. He tratado de hacerlo de la mejor manera posible y dando ejemplos también aplicados dentro de todo, ¿no? Yo creo que tenemos un poco más de público, serían picos fuertes hoy día. Bueno, pero también esto haya sido un poco de su agrado dentro de todo. Esperemos ya también, conforme pase el tiempo, tengamos mucha más variedad también en temas de esos cursos. Yo me gustaría tener unas clases mucho más extensas, donde vamos a ser más vivenciales, pero creo que este es un buen primer punto como una introducción, ¿no? Porque créanme que hablar de este va a ser mucho más denso, pero creo que para empezar es un buen punto de partida. Finalmente, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la atención brindada. Mi nombre es Carlos Salcedo, esa es mi de contacto. Yo trabajo de forma privada, tanto en Miraflores y en Magdalena del Mar. Adicionalmente, como dicen, tengo experiencia, les pongo un poco mi hoja de vida el día martes, pero les resumo un poco. Trabajo como psicólogo clínico hace más de 5 años. Tengo conocimiento en conductual, en Gestalt, en DBT, que es mi fuerte y que es lo que más uso en la actualidad.
Así también mencionarles también que también he trabajado en el ámbito de educación, educación inclusiva, en el ámbito ocupacional y salud en el trabajo también. Tengo bastante recorrido, también trabajo más de 2 años. E igualmente, como dicen, ya tengo también el gusto de ser profesor o docente a la fecha. Más bien, disculpen un ratito, quiero dejarlo donde estaba. Vamos a ponerlo. Discúlpenme, se ha actualizado mi pantalla. Entonces, igual quiero agradecer a cada uno de ustedes por la atención brindada. Para mí, agradecerle también a CEPIC por la oportunidad también de poder dictar este bonito curso. Ha sido un curso corto, ojalá tengamos más la oportunidad de tener más de estos. Agradecido con todo, cada uno de ustedes, con Luis hoy día, con Frey también, que ha participado hoy día bastante también, e igualmente con Kelvin, no sé si será Kelvin, también con Evelyn por sus comentarios, a Grace de Bedoya también, a Luis Arroyo, a Aida Arista, espero haberlo dicho bien, también a la señorita Rosa Bobadilla también, que nos ha ayudado también dándonos también algunos posts. A Isra también, un saludo grande para Isra también por el tema del ISR que está interesante más bien. Para mí, espero verlos en una próxima oportunidad. Igualmente, están invitados a los siguientes cursos. Obviamente, yo, la verdad, tengo entendido que podremos vernos, creo que a fin de mes. Eso sería cuestión de que pueda ser informado con mucha anticipación. Igualmente, gracias igualmente a todos. En mi caso, voy a estarme dedicando siempre a ese tipo de abordajes. Igualmente, para cualquier tipo de contacto, están mis números. Mi número personal está acá en la diapositiva de cierre. E igualmente, encantado de poderles servir. Quiero dar paso también a nuestra moderadora para hacer el comentario final. Pueda aclarar también sobre lo que es el tema de procedimientos sobre certificaciones y demás datos que sean importantes y necesarios. Muchas gracias a todos. Feliz noche y un excelente fin de semana para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, psicólogo Carlos Salcedo. Buenas noches a todos los participantes. Fue una ponencia bastante fortalecedora para todos nuestros conocimientos. También voy a poner en caja de chat, queridos participantes, asimismo, para que ustedes también puedan buscar más información en el enlace de WhatsApp, y asimismo también en el enlace de Facebook. Estoy poniendo ahorita en la caja de chat. Nos puedan seguir, por favor, en Facebook para nuevos cursos. Agradecida de antemano con el psicólogo Carlos Salcedo Vázquez, que fue un curso bastante prometedor, ¿no? Bastante fortalecedor para nuestros conocimientos. Gracias, psicólogo Carlos Salcedo. Para servirles realmente, y siempre un gusto poder enseñar también. Por supuesto. Queridos participantes, quería también invitarlos a nuestros próximos cursos, que también pues no se dar para esta semana. Quería invitarles para el día sábado. Si se puede visualizar en la pantalla, por favor. Ah, ok, genial. El día de hoy, para los que desean su certificado, queridos participantes, no olviden, por favor, en la caja de chat he puesto el enlace de WhatsApp y asimismo también la página del Facebook. Entonces, si desean certificarse por 48 horas para el curso especializado en psicología clínica. Disculpe interrumpirle, pero se cortó su compartir pantalla de la página de Facebook. Si puede reactivarlo, por favor. Ah, gracias, muy amable. Psicólogo Carlos Salcedo, muy amable. Hora de ir afuera. Listo, ahora sí podemos visualizar, queridos participantes, ¿sí? Genial, entonces les voy a invitar el día de hoy para que ustedes puedan certificarse, queridos participantes, para el curso especializado en psicología clínica en abordaje psicoterapéutico del trastorno al límite de la personalidad o borderline, ¿no? Que ha estado a cargo hoy día del psicólogo Carlos Salcedo Vázquez, con nuestro temario del día para 2 fechas, el día jueves 7 y el martes 7 son 48 horas. Asimismo, también tenemos nuevos cursos para la siguiente semana y en esta semana son 48 horas académicas del curso del día de hoy. Entonces, si desean certificarse, el ponente va a brindar materiales para poner a la plataforma y ustedes puedan, por favor, escribirnos para que ustedes puedan acreditarnos a los materiales también del ponente que ha dado la exposición del ponente del día de hoy. Asimismo, también sale certificado con el código R donde ustedes pueden escanear.
Por supuesto, también tenemos, estimados participantes, la clase grabada. Si la primera clase no han estado, de repente se han perdido o había fallas en su conexión, pueden ustedes pues revisar de nuevo. La plataforma es de manera ilimitada, ustedes pueden verlo de por vida, no hay problema. Entonces, escríbanos en cualquier momento, de repente van a estar en su horario, depende de ustedes, ¿no? Su ritmo va también, las clases grabadas. Asimismo, también quería invitarles a los próximos cursos que vamos a tener. Tenemos los cursos de los test de Karen Machover y también el test de la familia, que está a cargo con el psicólogo Wilman Sánchez Reinaga, ¿no? Que es psicólogo más de 15 años de experiencia y más en la psicología clínica, que estará a cargo de los dos tests. Si desean también inscribirse, pues pueden seguirnos. Asimismo, también el día viernes 8 de marzo y domingo 10 tenemos también el curso especializado en psicología infantil, estimulación temprana y terapia del lenguaje, a cargo de la expositora, la psicóloga Jaycee Peralta Miranda. Prosiguiendo también, estimados, tenemos para este lunes 11 de marzo, tenemos redacción y elaboración del informe psicológico para el ámbito clínico y educativo a cargo del psicólogo Luis Jauregui Aguirre, ¿no? Que es psicólogo clínico y educativo con más de 3 años de experiencia, especializado en terapia de niños y adolescentes de la Universidad Mayor de San Marcos y la Cayetano Heredia. Entonces, ustedes quedan invitados, queridos participantes, para que puedan inscribirse en cualquier curso. Recordemos que las clases son gratuitas, no son libres, para que ustedes puedan entrar y asimismo escuchar todas las ponencias de todos los queridos expositores. Sin más nada que decir, me despido con un fuerte abrazo, muchas gracias y buenas noches, queridos participantes. Les estoy dejando en el enlace en la caja de chat el link del WhatsApp y asimismo también el Facebook para que puedan seguir.